Damos gloria a Dios por eso, porque es por su gracia y su favor. Mire, a lo largo de la historia, yo prendo por acá mi Biblia. A lo largo de la historia, el relato bíblico nos ha permitido conocer muchas historias o testimonios de personas que han sido un modelo a seguir para nosotros. El principal modelo es Jesús. Amén. Pero a veces nosotros somos de los que pensamos, es que Jesús era el Hijo de Dios, y pues como Él era perfecto, pues obviamente todo lo hacía perfecto. Pero yo no soy perfecto. Entonces el relato bíblico, la historia bíblica nos permite ver situaciones, hechos, sucesos como el de José, como el de Daniel, ¿cierto? Los amigos de Daniel. Casos como el de Elías, Samuel, personas que se guardaron para el Señor, que seguramente pecadores, porque la Biblia dice que todos hemos pecado, ¿cierto? De alguna manera pecadores, pero íntegros en cierta medida, y devotos del Señor. Y hace pocos días murió un pastor llamado John MacArthur. Y yo leía algo que publicaba el pastor Alberto Motesi. Alberto Motesi decía, de pronto habían diferencias con John MacArthur en ciertas áreas, pero nadie puede negar la gran labor que él hizo para la iglesia de Dios en la tierra, ¿no? La cantidad de libros publicados, de textos que sirven hoy en la formación doctrinal de todos nosotros. Y entonces veía uno de los vídeos que están circulando de homenajes que le han hecho en la congregación a él, y cómo hablaban de él, cómo hablaban de su testimonio, de su vida, de su obra, de lo amoroso que era, de lo buen padre, de lo buen esposo y bueno, buen siervo del Señor y todo lo demás, y la admiración que hay de pronto por esa gran labor. Insisto, sabiendo aún que es un ser humano y todo lo demás, pero entendiendo que el Señor levanta gente íntegra y que la pone a nuestro lado para formarnos. Yo creo que nosotros también hemos sido privilegiados, amén. ¿Sí o no? ¿Usted lo cree o no? Hemos sido privilegiados. El Señor nos ha rodeado de pastores que han vivido una vida en integridad y que han sido un ejemplo para nosotros. Y cuando digo un ejemplo y vida de integridad, vuelvo y repito, no que no se equivoquen, sino que siempre su mirada está enfocada en Jesús, en la cruz, en la meta que es Cristo Jesús. Y cuando ellos nos dicen hay que vigilar, son los primeros en venir. Y cuando nos dicen vamos a ayunar, es porque ya han salido muchas veces de 21 días de ayuno. Cuando ya nos quieren convocar, ya vienen ellos de regreso. Entonces, qué bonito, ¿cierto? Poder estar rodeados de personas que pueden ser un buen ejemplo para nosotros y un modelo a seguir. Pablo dijo en una ocasión, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y Pablo no estaba diciendo entonces que él era don perfecto y que él todo lo hacía bien y que, ¿sí? Pablo estaba hablando básicamente, sean imitadores de mí en lo bueno que yo hago, en la obra que hago, que de una u otra forma, ¿verdad?, es parecida a la obra de Jesús o me lleva a la presencia de Dios. Pablo hablaba de imítenlo en cómo él se esforzaba por predicar la palabra, cómo él se esforzaba por estudiarla y de pronto cómo él oraba y cómo ustedes ven a un Pablo en una cárcel adorando. Mientras otras personas podrían estar quejándose, él estaba levantando alabanzas. Es en eso que debemos ser imitadores, en esa determinación y ese compromiso con Dios en las buenas y en las malas, porque malas van a haber. No le voy a decir que siempre, porque pues no siempre van a estar malas, pero malas van a haber. ¿Acaso no fue lo que dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción. Pero él no tiró esa granada y se fue. Él dijo, no teman, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo y estamos con aquel que venció. Y si él venció, nosotros también somos vencedores. Amén. Damos gloria a Dios por eso.
Y, y entonces yo veo estos ejemplos en la Biblia y yo me animo. Pero mire, hay un ejemplo porque, insisto, el ser humano tiene siempre muchos argumentos, ¿no? Los argumentos es que Elías era un profeta de Dios. Es que Daniel era un profeta de Dios. Es que los pastores porque son pastores. Es que siempre algo les sobra a ellos y algo me falta a mí, ¿no? Pero yo quiero invitarle a que usted lea conmigo una carta corta, breve y muy bonita que escribió el apóstol Juan, tercera carta de Juan, a un conocido, un allegado de él llamado Gallo. Gallo, no el gallo de la gallina, no, sino Gallo. Y es un solo capítulo. Y este señor Gallo, don Gallo, traté de investigar porque, bueno, ¿quién es Gallo? Y es curioso porque Gallo no era un líder dentro de la iglesia. No era un pastor, no era un profeta, no era un apóstol. Era un siervo de Dios como usted y como yo. ¿Sí? No era Elías, no era Daniel, era un hombre de Dios que había conocido al Señor, que había creído en la palabra, en la doctrina de Jesús, predicada a través de los apóstoles. Y según lo que yo investigaba de Gallo, Gallo era un siervo más en la congregación. Así que si usted era de los que pensaba, no, es que porque era Elías o era Daniel, aquí yo quiero traerle el ejemplo de Gallo. Gallo era un buen siervo. Y quiero que leamos juntos, vamos a leer toda la carta porque es breve. Y luego vamos a analizar algunos aspectos interesantes de esta carta, ¿sí? Entonces, dice, tercera de Juan, único capítulo, dice: el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Verso 9 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Y dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio. Aquí tenemos un tercer personaje. Y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Y fin de la historia, se acabó. Se acabó el tweet. Mire, la tercera carta a Juan, aunque es una carta corta,
no debemos pensar que por ser una carta corta, pues no dice gran cosa. Realmente hay tres componentes esenciales aquí. En el primero vemos a don Gallo, el creyente fiel cuyo caminar es motivo de gozo para el apóstol Juan. En segundo lugar, luego esta carta nos advierte acerca de un señor llamado Diótrefes. Qué buen nombre para un hijo, ¿cierto? Diótrefes, el líder ambicioso que ama el poder. Y en tercer lugar nos presenta a otro señor llamado Demetrio. Ese también está muy bueno para un hijo. Y dice, el hombre cuyo testimonio es irreprochable. La pregunta que esta carta nos obliga a hacer no es, qué tipo de personas, qué gentecita había en ese lugar, ¿cierto? Sino que la pregunta más bien debe ser, ¿qué tipo de persona soy yo en la iglesia de Cristo el día de hoy? ¿Soy un gallo? ¿Soy un Diótrefes? ¿O soy un Demetrio? Es la pregunta real que nos debe surgir a la hora de estudiar esta carta. Insisto, es corta, pero tiene algo muy especial. Porque vemos, es una radiografía acerca de la fe cristiana, ¿sí? Es una radiografía acerca de la verdadera fe cristiana. Y yo quiero que veamos y que analicemos un poquito esa anatomía de esa fe genuina. Y ahorita vamos a hablar por qué fe genuina. Porque de pronto pensamos en fe simplemente basados en el contexto de Hebreos 11, que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Confundí ahí los cables. Pero no estoy hablando en este contexto o en este concepto de la fe, sino en otro que vamos a analizar ahorita. Entonces, lo primero que quiero que veamos, ¿verdad? Como mencionaba, es el modelo a seguir. El modelo a seguir, obviamente, es este señor llamado Gallo, el que camina en la verdad y el amor, según los versículos del 1 al 8. Juan comienza su carta, comienza su escrito, ¿verdad? Con un afecto profundo hacia este hombre y le dice, el anciano, o sea, hablando Juan a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Mire el afecto con el que el apóstol le habla. Ahora, tal vez sea importante que podamos entender el momento de la historia donde está. Juan ya es un anciano, el apóstol Juan ya es un anciano. Trataba de leer un poco y tengo entendido que en este punto ya todos los apóstoles habían muerto. Juan tenía unos 80, 90 años más o menos. Ya había sido exiliado ahí en esa isla en Patmos durante el gobierno de Dominicio o algo así. Y luego que murió este señor dominicano, entonces a Juan lo dejan ir a Éfeso. Y ahí queda en Éfeso, exiliado. Y Juan está en este punto ya en una edad avanzada, con un amor profundo, pero con la autoridad de Cristo sobre él, porque era apóstol establecido por Cristo mismo. Y con la autoridad de ser el último de los apóstoles, de haber visto una visión gloriosa en Patmos del Apocalipsis y todo lo que conocemos acerca de Juan, Juan le habla a este hombre con amor ya en su vejez y le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero mire, el deseo de salud y prosperidad es algo grande en su corazón, pero su mayor gozo, su verdadera alegría se encuentra en el versículo 4, donde dice el verso 4: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan
en la verdad. Y yo creo que ese es el gozo que realmente debe haber en el corazón de un cristiano. Usted puede ver que sus hijos naturales sean bendecidos y prósperos en su empresa, en su negocio y en todas las cosas que emprenden. Pero cuando usted ve que su hijo está apartado del Señor, usted no siente paz. Porque usted sabe que de nada le sirve ganar el mundo si su alma está apartada de Dios, si su alma se pierde. Y ese es el mayor deseo que debe haber en el corazón de nosotros como hijos de Dios, para con nuestro prójimo y nuestros hermanos en la fe, para con nuestros discípulos, para con nuestros amigos, nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos. Es saber o poder estar seguros de que nuestros hijos, o de que esas personas a las que les profesamos tanto amor, están caminando en la verdad que es Cristo Jesús. Ese es el mayor gozo del apóstol. Él le dice: te amo, eres muy amado y deseo que seas prosperado y todo lo demás, y bendito sea Dios por eso. Pero él hace énfasis en este momento, en este aspecto en particular, porque es muy importante. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. La fuente de la vida de Gallo es la verdad. Para Juan, la verdad no es un concepto filosófico, ni es un conjunto de reglas o normas morales. Y a veces confundimos esto, ¿no? Pensamos, ¿verdad? Que son normas, que son reglas, que es vivir de X o Y forma, que es ponerme X o Y tipo de prendas o calzado. Uno escucha tantas cosas, que no se pueden usar zapatillas, que sí se pueden usar zapatillas. Pero no es esto. No es esto a lo que Juan está apuntando cuando le habla a este discípulo, a este hombre. Mire, la teología de Juan es inseparable de la persona de Jesucristo. Es la revelación, que es la revelación de Dios encarnada, ¿sí? Andar en la verdad significa que la vida entera de Gallo, sus pensamientos, sus decisiones, sus relaciones, están orientadas y gobernadas por la realidad de quién es Cristo Jesús en su vida. Y usted y yo debemos tener claro quién es Cristo Jesús para nosotros. No es el Dios lejano, perdón. No es simplemente aquel que murió y resucitó. A veces lo vemos de esta forma, como tan distante, como tan lejos. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, la vida de Gallo está cimentada en esta realidad. ¿Quién es Cristo y lo que ha hecho? Su alma prospera porque está anclada en la roca que es Cristo Jesús. Desde una perspectiva entonces bíblica entendemos, mis amados, ¿verdad?, que esta verdad es objetiva. Es una verdad, ¿verdad?, externa a nosotros, y se nos ha dado a través de la Escritura. Externa a nosotros porque nosotros no caminamos físicamente con Jesús, pero nos ha quedado el relato bíblico acerca de la vida y obra de Cristo Jesús, y hemos experimentado el amor y la gracia y el favor de Cristo Jesús. Se nos ha revelado al corazón la esencia, la verdad que hay escrita en estos libros, en estos capítulos, acerca del Hijo de Dios, que no siendo igual, que siendo igual a Dios, no escatimó ser Dios, sino que vino y se humilló hasta lo sumo para morir por nosotros y darnos salvación. Ahora, lo segundo que yo veo acá es la evidencia
de esta vida en la verdad es el amor hospitalario. La evidencia de esta vida en la verdad de Gallo, de la cual habla Juan, es ese amor hospitalario. Miren lo que dice. Dice, verso 5 en adelante, dice: amado, fielmente te conduces. Está hablando de Gallo. Cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Mire que hay dos aspectos importantes acá. Él dice, cuando prestas algún servicio a los hermanos, pero también dice especialmente a los desconocidos. Muchas veces nosotros somos como muy selectivos también, ¿no? Y nuestro servicio solo es para el conocido. Solo es para el conocido. Pero miren la forma como el apóstol elogia a Gallo y le dice: tú prestas el servicio a los hermanos, ¿verdad? En la fe, conocidos seguramente, pero también especialmente a los desconocidos. Dice: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. La fe de Gallo no es un conocimiento estéril acerca de la palabra de Dios y la obra de Cristo, sino que la fe de Gallo se desborda en acción, en acciones. ¿Sí? Juan lo elogia por su fidelidad al acoger y apoyar a misioneros, a predicadores, a hombres de Dios que dicen que salían por causa de Cristo, por el nombre de Cristo, no para su gloria, no para ellos darse a conocer, sino para exaltar y hacer conocer el nombre de Cristo Jesús. Y Juan elogia a Gallo y le dice, estos hombres habían salido por amor del nombre de Él, hablando de Cristo Jesús, no buscando su propia gloria. Y dice, es necesario que esto lo hagamos para que seamos cooperadores con la verdad. Muchas veces pensamos, vuelvo y repito, Gallo no era un líder dentro de la iglesia, pero hacía una labor que a veces puede ser hasta más importante de lo que nosotros creemos. De pronto hemos pensado que la labor importante es estar acá en el púlpito, ser visibles. Y yo quiero decirle, todo esto es necesario. Tiene que haber un pastor en una congregación. Eso no está en tela de juicio. Seguramente también necesitamos, ¿verdad?, tener un equipo de alabanza que esté consagrado para el Señor y que sirva y adore y lleva al pueblo a la adoración. Y necesitamos gente en los ministerios, protocolos, danza, y todo eso es necesario. Pero muchas veces pensamos, es que yo estoy ya muy viejo, o yo estoy muy joven, o yo no tengo ninguna de esas habilidades. Y sabe, usted y yo podemos ser cooperadores de la verdad y del evangelio, haciendo la obra que Gallo hacía, ayudando y honrando a aquellos que llevan el mensaje de Dios a las naciones. Gallo en su casa, con sus bienes, servía y ayudaba y era hospitalario con otros. Y Juan le reconoce esta gran labor. Dios levanta personas así, gente que dona para el reino, gente que abre las puertas de su casa para recibir a un misionero sin buscar nada a cambio, gente que hace muchas cosas tras bambalina que nosotros de pronto desconocemos. Pero esta gente, aunque públicamente no sea reconocida, Dios la va a honrar y la va a reconocer, así como el apóstol Juan
reconoció a Gallo y lo dejó escrito en una carta que hasta el día de hoy perdura. Hasta el día de hoy podemos hablar de un hombre llamado Gallo, que aunque no era un apóstol, no era un profeta, no era un misionero, ¿verdad? Era un hombre de Dios, del cual el mismo apóstol Juan da testimonio de su integridad y su compromiso con Cristo Jesús. Y ese debe ser el anhelo y el deseo de nuestro corazón. No simplemente ser reconocidos por el título o la labor, la función que cumplamos, sino que Dios mismo pueda decir de nosotros: fuiste un buen siervo, fuiste un buen hombre, una buena mujer que sirvió con amor, pasión, con integridad, con compromiso a aquellas personas que necesitaban el servicio. Y mire, su fe, la fe de Gallo, tenía manos y pies. Su conocimiento de Dios se traducía entonces, como habíamos dicho, en hospitalidad, ¿cierto? En ayuda para el necesitado, principalmente para aquellos que hacen la obra de Dios. Su amor por la verdad se manifestaba en amor por los siervos de la verdad. Y aquí vemos el principio que se enseña en la Biblia en Gálatas capítulo 5 verso 6. Yo quiero que lo leamos rápidamente. Gálatas capítulo 5 verso 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y cuando le hablaba ahorita de la fe, le hablaba de esto. La verdadera fe de la que está hablando aquí Juan es la que se expresa a través del amor, no solamente de palabras. Yo busqué alguna definición por ahí y saqué una capturita por acá que dice lo siguiente: dice, la anatomía de una fe genuina se puede entender como la estructura interna y las características que la distinguen de una fe falsa o superficial. Implica una confianza profunda y práctica en Dios, manifestada en acciones y actitudes que reflejan esa creencia. No es simplemente una aceptación intelectual de ciertos dogmas o enseñanzas, sino una transformación interna que afecta la manera de vivir y relacionarse con Dios y con los demás. No es simplemente decir yo tengo a Cristo Jesús en mi corazón. Es que el Cristo que está en tu corazón se evidencia en tus acciones. Se evidencia en la forma como tratas a tus hermanos. No estoy hablando ni de pecado ni nada de eso. No, estoy hablando de tu comportamiento, de tu acción con tu prójimo, del amor que le demuestras al prójimo, al necesitado. Solo de eso estoy hablando. La verdadera fe en Cristo Jesús, cuando decimos que somos cristianos, entonces vivimos como Cristo. ¿Y cuál fue la obra de Cristo Jesús en la tierra? ¿Acaso no le dio pan al que tenía hambre? ¿O no oró por el enfermo? ¿Acaso no perdonó aún a aquellos que lo crucificaban? Delante del Padre oró y dijo: Señor Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Acaso no dio su vida por nosotros? Entonces la verdadera fe cristiana, la verdadera vida cristiana necesariamente debe reflejar ese carácter de Cristo. Y eso en cierta medida es lo que Juan está elogiando de Gallo. Y le está diciendo: Gallo, tú eres un buen siervo. Eres un buen siervo, ya, y las personas han dado testimonio de tu amor, de que no solamente has entendido acá en el intelecto, o solamente has recibido la información
que nosotros hemos predicado, sino que la has bajado a tu corazón y se ha vuelto tu vida, y ahora tú actúas de esa misma manera, demostrando tu amor por el prójimo, por aquellas personas que están a tu alrededor, conocidos y desconocidos. Conocidos y desconocidos. Y mire lo que decía Gálatas, Pablo en Gálatas. No se trata de si somos circuncidados o incircuncisos. No. Aquí se trata del amor. Ahora, resulta que esta corta carta hace un contraste también. El apóstol Juan hace un contraste acá con un personaje, ¿verdad?, llamado Diótrefes. Y Diótrefes, según lo que manifiesta y lo que escribe acá el apóstol Juan desde el verso 9 en adelante, Diótrefes es el que ama el primer lugar, ¿no? La preeminencia, ser visto, tener ese poder, ese dominio, ese control. Diótrefes, al parecer, sí era un líder dentro de la congregación, ahí en la iglesia en Éfeso. Y mire, el tono de la carta cambia entonces ahí drásticamente, ¿verdad? Desde el verso 9 en adelante. Y el diagnóstico que hace el apóstol ahí es fuerte, ¿sí? Dice de Diótrefe, al cual le gusta tener el primer lugar. La raíz de su pecado es el orgullo. El amor a la preeminencia, al primer lugar, es el pecado original. Era lo que Satanás quería. Era tener el primer lugar, el lugar de Dios, el lugar santo, ser adorado Él. Sí, era esa negación a servir a otros. Es el corazón. Mire, Diótrefes no ama a Cristo por encima de todo, se ama a sí mismo por encima de todos. Y es la antítesis del evangelio de un rey que, como decíamos ahorita, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó, descendió, se humilló, vivió en medio de nosotros con humildad. Fue golpeado, fue escupido, fue latigado, fue maltratado, fue herido, fue clavado en una cruz. Pero ese no es el Diótrefes que Juan nos está presentando acá. No es un Diótrefe humilde, sencillo, amoroso y piadoso, sino un Diótrefe que quiere tener poder y control sobre la iglesia. Mire, los frutos podridos que brotan de esta raíz amarga que hay en el corazón de Diótrefe, rechaza la autoridad apostólica. ¿Cómo lo sabemos? Mire lo que dice aquí. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. O sea, rechaza la autoridad apostólica. Porque el que está escribiendo dice, yo he escrito a la iglesia, o sea, Juan el apóstol. Le escribí a la iglesia y yo decía, no, me vale, está aquí, no, nada. Entonces, rechaza la autoridad apostólica. El orgullo, mi amado, siempre se revela contra toda autoridad que no sea la propia. El orgullo siempre se revela en contra de toda autoridad que no sea la de uno mismo. Porque el orgullo es yo me mando. El orgullo es yo hago. El orgullo es yo y tú, nana. La segunda raíz que vemos aquí es la calumnia y el chisme. Dice, mire lo que sigue diciendo. Dice, no solamente no nos recibe, dice, por esta causa si yo fuera recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas. O sea, Diótrefes era un calumniador, un mentiroso, un chismoso,
Hombre, este Diótrefes, ¿verdad? Que el Señor lo tenga ya a fuego lento. Este hombre hablaba, perdón, con palabras malignas en contra del apóstol y de todos los que eran enviados por el apóstol. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo no puede tolerar a otros y por eso debe derribarlos con su lengua. Otro detalle importante acá que veo es que era un hombre egoísta este Diótrefes. Mire, sigue diciendo, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. O sea, era el líder de una iglesia y no recibía a los hermanos en la fe. No recibía a los hermanos. Diótrefes era un hombre egoísta. ¿Sí? Su corazón estaba cerrado al servicio. No. Yo servir, que me sirvan porque yo soy la cabeza. Ja. Pero también dice, ¿verdad? También podemos ver que era un hombre que creaba división, era un tirano. ¿Sabe por qué? Porque sigue diciendo aquí, no contento con esto, se me cerró. No contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. El hombre estaba pero pailas. Era una joyita de persona, ¿no? El hombre era un tirano. Usted no va, usted lo va a recibir, se me larga de la iglesia. El orgullo no construye, sino que destruye. No une, sino que divide. Y esto era lo que había en el corazón de este hombre llamado Diótrefes. Y mire el contraste, ¿no? Mire el contraste. Gallo no necesariamente era un líder, era un siervo más, pero era un hombre de testimonio, hospitalario, un buen siervo, reconocido por el apóstol. Diótrefes, que tenía esa posición de autoridad, era un hombre al que le faltaba humildad, sencillez, mansedumbre, le faltaba el fruto del Espíritu Santo. Hermanos, Diótrefes es una advertencia para cada uno de nosotros. El espíritu de Diótrefes puede manifestarse, ¿sí?, en nosotros, en el deseo de querer controlar un ministerio, de querer, controlar alguna labor que se nos ha encomendado. Y la verdad es que todos aquí somos servidores. Todos aquí somos servidores. Pero también puede manifestarse en la crítica constante y amarga, ¿verdad?, para con los líderes, con los pastores, con las personas que están por encima de nuestra autoridad, por encima de nosotros. También puede manifestarse en negarse a someterse a la disciplina de la iglesia. El espíritu de Diótrefes puede manifestarse en el anhelo de ser visto, reconocido y aplaudido, ¿no?, de tener esa preeminencia, ese primer lugar. Y a veces usted y yo podemos estar viviendo como Diótrefes y no nos damos cuenta. Y es por eso que debemos constantemente, a la luz de la Escritura, analizar nuestro comportamiento, nuestra vida, nuestra relación con Dios, cómo es nuestro actuar, nuestro accionar. No sea que creyendo que somos Don Gallo, seamos realmente un Diótrefes. No sea que creyendo que somos gallo, realmente somos gallinazo. Mire, por eso el mandato del Espíritu Santo a través de Juan
en el versículo 11 es el siguiente. Dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. La vida de Diótrefes, a pesar de su posición en la iglesia, revelaba que no conocía a Dios. Porque, mi amado, aunque las obras no salvan, porque somos salvos por la gracia, por el sacrificio de Cristo Jesús, por fe en el sacrificio de Cristo Jesús, pues sí es cierto que las obras dejan en evidencia si la salvación ha tenido lugar en nuestras vidas. Dejan en evidencia ese fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser un hombre salvo si está viviendo una vida como la de Diótrefes? En murmuración, en chisme, en calumnia, en mentira, en división, en egoísmo, en orgullo, altivez, soberbia. ¿Ese es el fruto del Espíritu? No. Y quiero terminar con esto. Ahora Juan ya está a punto de terminar su carta y nos muestra primero a Gallo, ahora nos muestra a Diótrefes, pero termina hablando de un tercer personaje llamado Demetrio. Y Demetrio, dice Juan, básicamente que es el aprobado por la verdad. Mire, dice acá, verso 12: todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Tiene un triple testimonio este señor. Dice: todos dan testimonio de Demetrio. Pero no solamente todos en el pueblo, sino que dice: aún la verdad misma. ¿Usted sabe quién dijo en la Biblia: yo soy el camino, la verdad y la vida? Pero luego sigue diciendo, y también nosotros, el apóstol y las personas que estaban con él, damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. ¿Sabe qué significa esto? Demetrio es algo así como la encarnación de hacer lo bueno. Sí. Es como ese modelo a seguir, ¿sí? No es un hombre perfecto, definitivamente, pero es un hombre cuya vida apunta consistentemente en la dirección correcta, hacia la fidelidad y la piedad. Y todos pueden dar testimonio de él, de lo bueno que es él. Todos pueden dar testimonio de él. Y ahorita yo le decía, cuando leemos esta carta corta, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué tipo de persona soy yo en la iglesia, en mi iglesia, en mi casa, en el ministerio en el que sirvo, en la congregación donde Dios me ha puesto? ¿Quién soy yo? Si Cristo Jesús me estuviera escribiendo esta carta a mí, ¿cuál sería mi nombre? ¿Sería Gallo? ¿Sería Diótrefes? ¿Sería Demetrio? ¿Será que la verdad misma da testimonio de mí? ¿Será que Cristo da testimonio de mí, de mis acciones y mi comportamiento? Mire, yo trato siempre de preguntarme cuando estoy preparando un mensaje es: ¿dónde está Jesús en esto que estoy leyendo? Y la verdad es que la respuesta a esto es que Jesús es el centro de todo. Mire, Jesús es la verdad, como dice el verso 4.
Gallo no anda en un código de ética, como ya mencionamos, algo moral, algo efímero y pasajero. No, nuestra vida cristiana no es seguir un sistema, es seguir una persona que es Cristo Jesús. Entonces, Cristo es la verdad. Jesús es el nombre. Recuerda que hablan de aquellos misioneros itinerantes que Gallo recibe en su casa y dice que por causa del nombre de él salen a predicar. Jesús es ese nombre. Jesús también es el bien que debemos imitar. ¿Sí? Imitar a Demetrio es un paso hacia la imitación a Cristo, como Pablo decía: sean imitadores de mí. Imitar las buenas obras de Gallo, de Demetrio, es un paso hacia imitar a Jesús. Porque estos hombres estaban viviendo una vida piadosa, una verdadera vida cristiana. Una verdadera vida que reflejaba el carácter y la esencia del mensaje de Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, Jesús es la cabeza de la iglesia. Y mire, el pecado atroz, podemos decir, de Demetrio, de Diótrefes, básicamente es que él quiere tomar el primer lugar en la iglesia. Él quiere ser el primero en todo. Y Juan lo dice cuando habla de él. Dice al cual le gusta tener el primer lugar. ¿Sí? Pero realmente el primer lugar es Cristo Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Dice Colosenses capítulo 1 verso 18. Él y solamente Él, Cristo Jesús, y solamente Cristo Jesús debe tener el primer lugar. Entonces, cuando usted y yo leemos esta carta, podemos ver a Cristo ahí plasmado en esta carta. Y es por eso, mis amados, que aunque esta carta nos llega, ¿qué? 2000 años, casi 2000 años, casi 2000 años después, porque se cree que fue escrita como en el 80 y piola, y estamos en el 2020 y pico. Nos presenta tres espejos en los cuales debemos mirarnos, en los cuales debemos mirar con honestidad nuestra vida. Y la pregunta debe ser siempre: ¿somos como Gallo? ¿Amamos la verdad de la palabra de Dios? No solo para debatirla, sino para caminar en ella. ¿Se traduce ese amor en un servicio generoso y práctico? Nuestro hogar, nuestro tiempo, nuestras finanzas aún cooperan con la verdad, con la obra de Cristo Jesús en esta tierra. ¿Somos como Diótrefes? ¿Sí? ¿Hay en nosotros un deseo de control acaso? ¿De reconocimiento? ¿De tener el primer lugar? ¿Cómo reaccionamos ante la autoridad? Ante nuestros pastores, ante nuestros líderes, ante el llamado, ante la disciplina. ¿Uso mis palabras para edificar o para derribar con palabras malignas? ¿O somos como Demetrio? Anhelamos una vida de tal integridad que nuestro testimonio sea irreprochable en medio de la congregación, pero principalmente delante de Dios. Porque, mi amado, usted puede ser un hombre irreprochable y aún así muchas personas a su alrededor puede que no lo reconozcan. Pablo, en el libro de los Hechos, por ahí habla y dice que él no entendía por qué lo estaban persiguiendo. Dice: bueno, pero si yo les estoy haciendo el bien, ¿cuál es el pecado que yo he hecho? Si yo lo que estoy es predicando, ¿por qué me quieren matar? Por eso le digo, anhelamos una vida de tal integridad que nuestro testimonio sea irreprochable delante de la congregación, pero principalmente delante de Dios, porque en últimas, la última palabra la tiene Dios. La elección que nos presenta
esta carta de tercera de Juan es bastante clara. Podemos ser como Gallo y Demetrio, humildes, cooperadores de la verdad, que viven para la gloria de Dios, o podemos ser como Diótrefes. Y mis amados, ese es un buen tiempo para reflexionar en esto. Dios está sanando a la iglesia. No estoy hablando de casa profética, estoy hablando de la iglesia en general. Dios va a levantar a un pueblo sin manchas y sin arrugas. Dios está preparando a la novia para tener esa boda con el Cordero. Y por eso, aunque sea un poco cruel y fuerte el mensaje, es importante que nosotros nos veamos al espejo, que analicemos nuestro corazón a la luz de la Escritura y que podamos buscar del Señor si es que acaso hay en nosotros una raíz como la de Diótrefes y no como la de Demetrio y la de Gallo. Dios está llamando a su iglesia a vivir una vida de integridad y de santidad, una vida en amor, en comunión con sus hermanos, no más a la división, no más a la murmuración, no más a las rencillas, a los rencores, cosas que de pronto se pueden solucionar rápidamente con dialogar, pero que a veces le damos larga en nuestro corazón y que se convierten en raíces de amargura que nos torturan y que torturan al que está a nuestro alrededor. No es eso lo que Cristo quiere para su iglesia. No es esa la iglesia que Dios va a levantar. Es un pueblo humilde, un pueblo sencillo, un pueblo santo, un pueblo que se deja instruir, que se deja enseñar, que acepta la corrección a tiempo, porque la corrección a tiempo es para crecimiento y para salvación de nuestras almas. Por eso es importante, insisto, aunque suene un poco fuerte, es importante que seamos confrontados con la palabra, con esta palabra, y que podamos reflexionar qué hay en mi corazón, Señor. Porque si yo quiero ir más allá, si yo quiero realmente que se cumpla en mí el propósito de Dios, si yo quiero que realmente haya ese desarrollo de ese ministerio, de ese llamado, ¿verdad? Que haya el cumplimiento de esa palabra profética que he recibido para mi vida, yo no puedo ser un Diótrefes. Dios no me va a encomendar una labor para que yo sea un tirano en la iglesia. Dios está llamando un pueblo humilde, con un corazón sencillo, un corazón que se deja moldear, que se deja guiar y que permanece fiel a Él, a su palabra. Yo no creo, tal vez todavía no sé si el Señor pueda decir de mí que sea un Demetrio. Ojalá. Pero yo sé que tanto usted como yo estamos luchando y perseverando para que cuando Cristo nos llame a su presencia podamos ser llamados como el apóstol Juan llamó a su discípulo Gallo: amado,